Muy buenas noches, ¿cómo les va? Soy Blanca Chacondor, ese es mi nombre, y estamos dando actividades desde la provincia de Salta, más específicamente la ciudad de Salta, República Argentina, a través de nuestra página Facebook Metafísica Sendero de Luz, y también nos pueden encontrar en YouTube. Hola, buenas noches, Normita, ¿cómo te va? Estamos desde la semana pasada dando las actividades del ciclo esotérico. El ciclo esotérico que corresponde a esoterismo integral, nivel 1, antropogénesis nivel 1, del programa de estudios de la metafísica de Rubén Cedeño. Les voy a mostrar del otro lado. Nosotros tenemos un programa que está realizado por el profesor Rubén Cedeño, que es la línea que nosotros venimos estudiando ya desde hace un tiempo. Los libros que nosotros vamos a utilizar específicamente son dos. Por un lado, el libro Esoterismo de la Metafísica, tomo 1 de Rubén Cedeño, Antropogénesis. Les comento que este libro lo pueden encontrar en www.lametafísica.com/ebooks. Si es que no lo encontraren, que sí lo van a encontrar porque yo estuve viendo ya, pueden escribirnos por mensaje privado a nuestro Facebook Metafísica Sendero de Luz. Bien, y también el libro Servicios, también de Rubén Cedeño, en donde podemos encontrar entonces todas las actividades, los servicios que venimos realizando en todas estas actividades que venimos dando ya desde hace tiempo. Hola, buenas noches, Mariana, ¿cómo te va? Saben que para poder obtener el certificado de este ciclo esotérico, deberán cumplir con la asistencia del 100% de su presencia durante las actividades, es decir, los días viernes a horas 21. Veíamos la semana pasada, en este nuevo ciclo esotérico, un servicio, en realidad sí, es un servicio que es el servicio de, ya les digo, de la gran invocación. Recuerden que la gran invocación es un conjunto de oraciones, un conjunto de decretos, yo diría de todos los tiempos, y que fue dado a conocer en partes y de manera ya completa a mediados del siglo pasado. Hemos hablado de la gran invocación, hemos hablado de las partes de la gran invocación. Estos son grupos fundamentalmente de estudios. Por lo tanto, al ser grupos de estudios, vuelvo a reiterar la necesidad de que cuenten con la bibliografía, por un lado, y por otro lado, tengan en cuenta algo muy especial. Al ser un grupo de estudios, todo grupo de estudios necesita, es un ashram, necesita sostener su energía como grupo. Entonces, es, digamos, sugerible, y más que sugerible, imprescindible en este estadio de conciencia, la realización de 2 actividades diarias, preferentemente por la mañana. Por un lado, la gran invocación, pero la gran invocación la pueden realizar
después de lo que vamos a ver justamente hoy, que es la meditación de alineación con el alma. Esta meditación de alineación con el alma está destinada a que la realicemos diariamente por todos los participantes que estamos en estas actividades. Está también en el libro de servicios. ¿Con qué finalidad? La finalidad es alinearse. La finalidad es alinearse. ¿Con quién? ¿Con qué? En realidad, la primera alineación en estas actividades es la de alineación con el propio ser interno. Vamos a trabajar con la lámina de la amada presencia, por eso nuevamente está acá atrás. Saben que esta lámina de la amada presencia vendría a ser una especie de... es una foto de cada uno de nosotros. Entonces, el objetivo acá, ¿cuál es? Es alinearse. ¿Alinear qué cosa? Alinear nuestro cuaternario inferior ¿con qué? Con nuestro ser interno, con el alma, con el Cristo interno. Es imprescindible que nosotros entonces realicemos esta actividad y la meditemos al realizarla. No que la leyamos como quien da vuelta una hoja, sino que meditemos cada palabra, meditemos cada frase que se encuentra en esta meditación de alineación con el alma, porque vamos a ir, con la meditación nosotros nos vamos a ir dando cuenta y vamos a ir concienciando. Hoy vamos a aprender qué es lo que vamos a ir concienciando y cómo la tenemos específicamente que leer. La alineación, ¿qué es? Ponerme en línea, como los patitos, ponerme en línea. ¿Con qué? Primero con nuestro Cristo interno. Primero es nuestra alineación con este ser interno. Es fundamental que nosotros, además, como dijo, ¿se acuerdan en una de las actividades de metafísica avanzada que hemos visto? Que Joel Kuhl decía que tenemos que trabajar muchísimo con la visualización. Y las imágenes nos ayudan para la visualización. No es que uno viene acá a adorar una imagen, absolutamente. Lo que nosotros hacemos cuando mostramos una imagen es para que nosotros la podamos visualizar al momento de realizar nuestros decretos, al momento de realizar los servicios. Entonces, primero nos alineamos con nuestra propia alma o nuestro Cristo interno. Después también nos vamos a alinear con el Espíritu, con la presencia yo soy. Nos alineamos también con la jerarquía espiritual de Shambhala. Y también nos alineamos con todas las almas, con todos los Cristos de la humanidad. ¿Para qué? Con el propósito de servirles. Es el propósito que los maestros conocen y sirven. ¿Cuál es el propósito que los maestros conocen y sirven? Es el servicio a los demás. Esta meditación tiene mucho que ver también con estas actividades de meditación que hemos venido haciendo durante tanto tiempo junto con Fernando Candiotto y que también las hemos visto en Metafísica Avanzada. Todo el mundo medita, absolutamente todo el mundo medita, aún aquellas personas que no son creyentes. Esas personas también meditan. ¿Qué es meditar? Es concentrarse. ¿Concentrarse en qué? En muchas cosas. Se pueden concentrar las personas en la ropa, se pueden concentrar en su cuerpo, se puede concentrar en un trabajo en particular. A veces se concentran en novelas, a veces se concentran en programas de televisión, a veces se concentran, pero es
digamos, un ejercicio mental. Un ejercicio mental que tiene como punto básico, como objetivo básico, mantener la atención exactamente en eso que estamos meditando. La más importante lección a estudiar y la más importante a realizar dentro del grupo de estudiantes del esoterismo, de la metafísica, es la práctica diaria de la meditación de alineación con el alma. Es lo más importante, además de estudiar y de leer todos los días, es realizar esta meditación de la alineación con el alma de manera consciente. Porque cada parte de esta meditación tiene que ser analizada y se debe descubrir en realidad cuál es la finalidad en cada una de estas partes. Si hoy estamos hablando de alinearnos, es decir, de la alineación con el alma, el objetivo es saber, conocer o concienciar a qué me tengo que alinear, ¿sí? Que puede ser realizada esta alineación o esta meditación de manera personal, de manera individual, o también puede ser realizada de manera grupal. Quiero decirles que nosotros no constituimos grupos devocionales. Creo que hoy hubo una aclaración que me vino bastante bien para a veces comprender digamos, cómo tiene que estar, de qué partes tiene que estar compuesta la actividad, desde el punto de vista de, digamos, de cómo uno tiene que dar estas enseñanzas, instruir. No somos un grupo devocional. Estos grupos de metafísica, la metafísica en su conjunto, no es un grupo devocional que tiene como objetivo fundar una religión, ni que tiene como fines establecer una nueva filosofía, de ninguna manera. Se trata de aprender el Sanatana Dharma, que son las enseñanzas eternas, que es toda esa información que nosotros tenemos contenida en todo nuestro cuerpo causal, desde que hemos sido chispas divinas y hemos ido evolucionando hasta encarnar. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en estas actividades va a ser justamente eso, va a ser estudiar. Bien, en la meditación, ¿cuál es el objetivo? Es la alineación, es alinearse, es ponerse en línea. Es ponerse en línea justamente ¿con qué? Con el Cristo interno, con el alma, con la jerarquía espiritual de Shambhala y también con toda la humanidad. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos diarios? Es mantener la conexión diaria con el ser interno. No es que la mantengo a la conexión hoy porque es la actividad y porque voy a analizar la meditación de alineación con el alma, sino realizarla todos los días, preferentemente en horas de la mañana o a una hora en la que cada uno de nosotros esté lo suficientemente tranquilo para que uno pueda pensar, pueda concienciar, pueda discernir y pueda concentrarse en esa meditación. En segundo lugar, alinearse con otros estudiantes pertenecientes al ashram. Nosotros ya hemos visto en la actividad anterior qué es el ashram. Es la clase, es el grupo, es un grupo del mismo maestro. Alinearse entonces con otros estudiantes pertenecientes al ashram del mismo maestro. En tercer lugar, lograr soluciones. A mí me encanta el tema de la metafísica. Yo, desde que comencé a leer, y bueno, comencé a leer así libros medio agarrados de los pelos,
hacer decretos, y cuando vi que esos decretos, decía, yo los repetía los decretos y esos decretos me daban soluciones. Entonces dije, tengo que sistematizar esto que estoy leyendo, porque era un puchito aquí, una cosita allá, otra cosita por allá. Entonces, cuando logro ingresar, que leí en un cartel de la calle, me doy con que justamente el logro de las soluciones a todos los conflictos o las situaciones por las que uno atraviesa, llegan de la mano del conocimiento, pero fundamentalmente de la práctica. Y en este caso de la meditación de alineación con el alma, es lo que nosotros también vamos a encontrar. Entonces, como tercer objetivo, lograr soluciones. Por otro lado, ¿cuál es el otro objetivo? Es sostener las actividades de cada uno de los rayos. Porque ya vamos a ver que en esta meditación de alineación con el alma, voy a concentrarme de manera muy especial y muy particular con cada uno de los aspectos de Dios. ¿Para qué? Para que yo manifieste cada uno de esos aspectos. ¿Cuál es el otro objetivo? Es despertar todos los centros de energía. Especialmente dos, que son el chakra cardíaco, Anahata, y el coronario, que es el Sahasrara. Es decir, producir esa alineación, concienciar que yo me alineo por amor, ¿a través de qué? A través del chakra de el Sahasrara, que es el chakra coronario. Si hay alguna pregunta, ustedes pueden ir haciendo. Ustedes saben que esta es una actividad que tiene un ida y vuelta y que la podemos ir trabajando, ¿sí? Como sexto objetivo, esta actividad contribuye a la construcción del Antashkarana. ¿Qué es el Antashkarana? Es el puente. Ustedes siempre recuerden que el puente no es que venga, digamos, de Jesús a mí o de Dios a mí. El puente va de mí, vamos a decirlo de esa manera, de mi persona hacia el maestro. Recuerden que yo tengo que hacer ese esfuerzo mental, ese esfuerzo desde el punto de vista del plano emocional. Para eso hemos visto en todo este tiempo lo importante que es mantener y sostener el pensamiento positivo. Recuerdan cuando nosotros vimos en el yoga, hemos visto que para poder realizar el yoga tenemos que primero tener pensamientos positivos, tenemos que desnegativizarnos, tenemos que tener emociones positivas. Pues que acá, para construir este Antashkarana, este puente con el maestro que me va a llevar al ashram del maestro, es lo que tengo que hacer. Y no solamente contribuye a la construcción del Antashkarana, sino que también a la consecuente conexión con el loto egoico, es decir, con ese ser interno. Me va a conectar con ese Cristo interno, con el alma. Y por último, ¿cuál es el otro objetivo? Es de la conexión con el grupo y con la conciencia del maestro. Dice el libro que uno, a medida que va concienciando, se va concienciando en estas actividades,
va tomando contacto con el maestro. Y que muchas veces el maestro o no, y que puede el maestro o no coincidir, por ejemplo, hay muchos grupos que tienen nombres de maestros, de arcángeles, de directores de los rayos, y que, digamos, el maestro con el que uno construye ese antashkarana y del cual forma parte de su ashram, puede no ser el nombre, por ejemplo, que tiene el grupo, pero que en esa concentración, en ese concienciar, uno logra ese contacto con el maestro. Vamos a ver. Somos un grupo, el grupo, vamos a pasar también a la otra para que nadie quede afuera del grupo. Acá tenemos nuestro querido grupo de Jujuy y también una parte de nuestro querido grupo de Salta. Ahora bien, ¿cómo se produce ese contacto? ¿Cómo se realiza esa tarea? Acá estamos el grupo trabajando, ¿sí? Trabajando en esta alineación, trabajando con esta meditación. Bien, ¿qué es lo que hacemos? No estamos solos, estamos ayudados, estamos auxiliados por los maestros ascendidos. Es ahí donde uno tiene que hacer ese contacto, es decir, por eso uno tiene que concienciar, uno tiene que hacer esa práctica diaria y constante, la práctica rítmica de esta meditación con el alma, y vamos a tener entonces ese auxilio, esa asistencia de los maestros, ¿sí? Entonces, todos juntos, realizando esta meditación diaria de manera rítmica y de manera constante, va a producir un alineamiento simultáneo entre todos los participantes que estamos dentro de esta actividad, que a su vez se va a unir al Bodhisattva Nirmanakaya de la Tierra. ¿Quién es el Bodhisattva Nirmanakaya de la Tierra? ¿Quién es el Bodhisattva Nirmanakaya de la Tierra? El Cristo de la Tierra. ¿Quién es actualmente? Bien, le dejo esa pregunta como para que ustedes, a ver si en el delay me la pueden contestar. Entonces, el grupo conformado de manera unida, realizando esta meditación de alineación con el alma, con la asistencia de los maestros, se produce entonces produce primero un alineamiento simultáneo de todos los integrantes del grupo. Y a su vez se une el grupo al Bodhisattva Nirmanakaya de la Tierra. Todavía no logro la contestación y yo la contestación se la voy a ir dando ahora, que es el maestro Kuthumi, que a su vez produce la alineación con el Buda de la Tierra. ¿Quién es el actual Buda de la Tierra? Les dejo otro ratito, ¿no es cierto?, para que me digan entonces. Ya sabemos quién es el Bodhisattva Nirmanakaya de la Tierra. Ahora veamos quién es el Buda de la Tierra actualmente. Y que a su vez en esa alineación y en esa, digamos, meditación rítmica que nosotros realizamos, se produce entonces la alineación con el Logos planetario. Muy bien, a la primera contestación, bien, creo que es Patricia. El Bodhisattva Nirmanakaya de la Tierra es el maestro Kuthumi, bien. ¿Quién es entonces ahora, en la actualidad, el Buda de la Tierra? Muy bien, Maitreya, veo que están estudiando. Y a su vez se produce la alineación con el Logos planetario. ¿Quién es el Logos planetario? El Señor del mundo. ¿Quién es en la actualidad? Y les dejo ahí entonces la pregunta para que ustedes me la contesten. Bien,
Se produce entonces a través de la meditación rítmica de todo el grupo, con la asistencia de los maestros. Bien, Norma, ese es el Buda de la Tierra, Norma, pero ahora ya estamos en el Logos planetario. ¿Quién es el Logos planetario o el Señor del mundo? Se los dejo para que ustedes. El Gautama Buda, muchísimas gracias, Patricia. Y esto, a su vez, produce miles de millones de bendiciones, no solamente al grupo, sino a toda la humanidad. Así es como trabaja la energía cuando se realiza esta meditación de alineación con el alma de manera grupal y justamente con todos estos objetivos que venimos dando y con todo lo que nosotros aquí vamos a ir aprendiendo. Produce esto una lluvia de bendiciones para toda la humanidad. Imaginen que cuando nosotros estamos haciendo, cada uno de nosotros, estamos haciendo esta actividad y la estamos haciendo a esta actividad de manera grupal, imagínense que estamos conectados cada uno de nosotros en conciencia proyectada, cada uno de nosotros. Entre nosotros estamos produciendo esa conexión y que a su vez todas juntas desde acá, todo el grupo junto, produce esa conexión, esa alineación con el Bodhisattva Nirmanakaya de la tierra, el maestro Kuthumi, que a su vez, continuando con estas actividades, se produce la alineación con el Buda de la tierra y por último la alineación con el Logos planetario, el Logos del mundo, y eso entonces derrama grandes, infinitas bendiciones para toda la humanidad. En la línea de la meditación, las líneas de meditación esotérica son dos, las líneas de meditación esotérica. Son dos, digamos, las líneas de acción dentro de la meditación esotérica. Por un lado tenemos la línea vertical y después nosotros vamos a ver cuál es la línea horizontal. Ambas líneas, tanto la línea de meditación vertical como la línea de meditación horizontal, conviven y se conjugan sin peleas, sin luchas. ¿Por qué? Porque son dos tipos de energías dirigidas de manera tal que me va a producir la alineación, entonces, como acabamos de ver, con el Cristo interno, con la presencia yo soy, con la jerarquía espiritual de Shambhala y con toda la humanidad. Pero vamos a ver el de la humanidad. Y la vertical, que es aquella entonces línea de meditación en la que se produce la alineación con toda la humanidad, con todos mis congéneres. La meditación vertical considera, en este caso, tomar conciencia del ser, de cada uno de los vehículos, inferiores. ¿Cuáles son los vehículos inferiores? Es el cuaternario inferior. Tenemos que hablar, cuando hablamos del cuaternario inferior, es el cuerpo, muy bien, físico, etérico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental inferior. Ahora bien, en la meditación vertical, como ustedes verán ahí en la imagen, que va como es una flecha que sube, los vehículos inferiores son absorbidos, van siendo absorbidos, cada una de las vestiduras, vamos a decir, del vehículo inferior, va siendo absorbido, haciéndose una con el alma, es decir, haciéndose una con ese Cristo interno. Y a través de esa absorción
que se hacen de los 4 vehículos inferiores y me hago uno con el Cristo interno, también me hago uno con el Maestro y también con la jerarquía espiritual. Lo que no van entendiendo, vamos entonces, cualquier cosa lo van preguntando. ¿Cuál es la estructura de la meditación de alineación con el alma? A mí me gustaría, si es que algunas participantes, yo sé que tienen el libro de Rubén Cedeño, Esoterismo de la Metafísica, y me gustaría que si lo tienen o si también, por favor, trabajen en este momento, tengan siempre ahí donde están este libro o también el libro de los servicios, ¿sí? Por favor, para que nosotros podamos trabajarlo. Antes de pasar a la estructura de la alineación con el alma, quiero leerles lo que dice el maestro el tibetano. El aspirante, dice, adoptará una postura en que pueda llegar a ser inconsciente de su cuerpo físico, que no tengas el sentido de tu cuerpo físico, que no lo percibas a tu cuerpo físico desde el punto de vista de los sentidos. Se produce como un desprendimiento, y queda, todo el cuerpo físico queda inerte. Es lo que explica el maestro el tibetano. Dice que no existe una regla fija para ello, porque hay que tener en cuenta que el cuerpo físico puede estar impedido, puede estar endurecido o puede estar lisiado. Se ha de buscar una postura cómoda, pero una actitud alerta y atenta. Es decir, si bien perdemos conciencia de nuestro cuaternario inferior, más precisamente de nuestro cuerpo físico, nosotros estamos en estado de alerta, estamos en estado avalokite, ¿sí? La pereza y la laxitud no conducen a nada. No se tiren a la cama, no se tiren en el sillón, porque ese no es el camino. Hay que estar perfectamente sentados con los pies en el piso, como me gustaría sacar en este momento, con los pies en el piso, o bien en posición de loto, puede ser también en posición de loto, y con las manos cerrando el circuito de energía, ¿sí? Tocando los dedos pulgares, ¿sí? La mano izquierda por debajo de la mano derecha. Sigue diciendo el maestro el tibetano, se ha de buscar una postura cómoda, más una actitud alerta y atenta. La pereza y la laxitud no conducen a nada. La postura más adecuada para la mayoría es sentarse en el suelo con las piernas cruzadas, apoyándose sobre algo que sostenga la columna vertebral. Yo me acuerdo cuando hice una actividad de meditación por primera vez, en estas primeras veces que yo fui a las actividades de metafísica, bueno, como que me dolía todo, ¿viste? Bueno, uno tiene que estar cómodo en realidad para realizar estas actividades. Bien, entonces, aclarado esto, vamos directamente a la estructura de la meditación de alineación con el alma. El maestro Kuthumi Leadbeater, ustedes saben que Leadbeater fue el facilitador, el instructor de Krishnamurti, y habla sobre la meditación que realizaba el maestro Kuthumi. Escuchen porque es precioso. El maestro dice, y ahí hace una descripción, que hay que cerrar los ojos y visualizar, ¿sí? Visualizar en qué situaciones, en qué circunstancias el maestro Kuthumi realizaba sus meditaciones. Y dice, el maestro posee un vasto jardín de gran extensión de terreno y mantiene operarios agrícolas para cultivarlo. Cerca de la casa del maestro
crecen entre helechos una multitud de floridos arbustos y flores silvestres. Cruza el jardín un arroyuelo que forma una pequeña cascada sobre la cual está tendido un puente. Todo muy significativo. Allí suele sentarse el maestro cuando proyecta corrientes de pensamiento y derrama bendiciones sobre los suyos. Y al superficial observador, es decir, al que está paviando, le parecería que contempla ociosamente la naturaleza y escucha distraído el canto de las aves y el rumor del agua. Otras veces se sienta en el sillón y cuando los suyos, es decir, cuando los discípulos lo ven así, porque yo creo que hasta los empleados que le cultivan el jardín, creo que son discípulos todos, porque yo me moriría, aunque sea por... No me moriría, yo decreto y desearía tremendamente, no sé, limpiarle los pisos de la casa del maestro Kujur. Bien, y sería su discípula, obviamente. Dice, bueno, otras veces se sienta en el sillón y cuando los suyos, es decir, los discípulos, lo ven así, comprenden que no deben molestarlo. Pues, aunque ignoran lo que hace, aparentemente no se dan cuenta lo que hace, suponen que está en samadhi. Ustedes recuerdan las actividades del yoga que hemos hecho. En samadhi es en actitud contemplativa. Recuérdenlo. La circunstancia de que los orientales conocen esta clase de meditación y la respetan puede ser uno de los motivos que tienen los adeptos para vivir en Oriente con preferencia a Occidente. Esto me hace acordar a algo. Hace muchos años, el primer congreso de metafísica al que yo fui, y que fue precisamente en la ciudad de Córdoba, no me acuerdo el año. Creo que el espíritu envolvente de ese año, creo que era el arcángel Miguel. Pasaron muchas cosas en ese congreso, muchísimas cosas, y yo no las entendía para nada, solo miraba, porque obviamente uno está en un lugar nuevo. Pero también en uno de esos momentos, Rubén Cedeño estaba en la fila donde estaba yo adelante, así, digamos, vamos a decirlo, a 5 metros. Y estaba en esta actitud. Y me acuerdo que viene un participante, que no viene al caso el nombre del participante, y lo toca de atrás. Rubén en ese momento pegó un salto tan tremendo. Estaba en actitud de samadhi. Bien, quiero decirle, bueno, contarle hasta ahí nomás, porque después pasaron tantas cosas en ese congreso, que entre una de las cosas que pasó, esta persona que le había tocado la espalda a Rubén, yo no me acuerdo si llegó tarde o no llegó para una de las actividades, porque estaba dentro, digamos, haciendo servicio, no voy a decir en dónde, y lo echaron, es decir, lo echaron porque no llegó a tiempo, porque no estaba atento. Es decir, que no estar atento, imagínense lo que esto significa. Cuando el maestro está en samadhi, tremendo. Bueno, vamos entonces a continuar. La estructura de la alineación con el alma tiene 18, digamos, son 18 lecciones
que están precisamente enumeradas. Son, 15 más la gran invocación que tiene la parte primera, la parte segunda y la tercera parte. En esta primera parte, que podemos leerla, si tienen ahí, vuelvo a repetir, por favor, podemos ir leyéndola. Dice, el alma, también, yo sé que hay algunas participantes que tienen los libros de otra editorial que compraron hace el año pasado o el año antepasado. Si pueden, por favor, adquirir los libros de esoterismo de la metafísica actualizados. Y dice, el ser interno es la expresión natural de mi ser porque yo soy una persona que solo está llena del ser interno. Solo pienso en el ser interno y nada más siento el ser interno. Estoy rodeado del ser interno, irradio el ser interno, expando el ser interno y solo percibo de los demás y le hago sentir a los otros seres humanos el ser interno. Yo soy un foco del ser interno que arde, irradia, ilumina y se expande en círculos concéntricos de luz, envolviendo e iluminando a todos aquellos que me rodean, cada cosa a mi alrededor, en este lugar donde estoy, a quienes tienen que ver conmigo, con mi familia, trabajo, vecindario, grupo y todos los demás, más allá de este sitio y conglomerado humano, por todo este barrio y aún más allá todavía. En esta ciudad, este país, todo el continente hasta llegar a cubrir el planeta Tierra y el universo. De manera incluyente, yo soy un centro foco de la llama del ser interno. Vivencio el ser interno en todo lo que hago, oigo, siento, veo, saboreo y huelo. Esta primera parte, entonces, en esta primera parte, ¿cómo la voy a meditar? Yo me identifico. Fíjense que habla de que yo soy una persona, que yo me identifico que yo soy una persona que está llena del alma, es decir, llena de ese Cristo interno. Son actividades propias de la personalidad, el pensar, sentir, estar rodeado, irradiar, expandir, todo tiene que ver con la personalidad. Pero yo me reconozco y reconozco, me identifico y me reconozco ese ser interno en mi conciencia y en mi mundo, que no es algo ajeno a mí, sino es algo que es mío, que yo soy exactamente eso. Conciencio que soy un vehículo, yo soy un canal, yo soy un instrumento. Yo soy un vehículo, un canal, yo soy un instrumento. Leadbeater dice lo siguiente: recordemos que la meditación física no es para el ego ni el alma, sino para qué. Al concienciarme, al identificarme y al reconocer mi ser interno, ¿qué hago? Estoy disciplinando los 4 vehículos para que sirvan de canal. Por eso dice, yo soy un canal, yo soy un instrumento. Es muy importante cuando estamos en estas actividades de ciclo esotérico, que vayamos observando y concienciando. Estamos hablando de alineación, en este caso alineación con el alma, pero debemos concienciar cada uno de nuestros pensamientos, cada uno de nuestros sentimientos y cada una de nuestras acciones. Es fundamental concienciar lo que hacemos, concienciar lo que comemos, ¿sí? Porque si nosotros no hacemos ese trabajo, que hasta le diría, es un trabajo externo, no es un trabajo del ser interior.
es un trabajo del ser externo. Si nosotros no realizamos este trabajo del ser externo, no vamos a poder hacer el traspaso a ese trabajo interno de concienciar el Cristo. Entonces, mi cuerpo físico es un vehículo, es un canal, por lo tanto, lo tengo que preparar. Si yo tengo un vehículo viejo, arruinado, lleno de achaques, lleno de situaciones y circunstancias, llenos de conflictos irresueltos, irresolutos y todo lo demás, no voy a poder convertirme en un vehículo, que es lo que yo tengo que ser. No voy a poder servir de canal o instrumento. ¿A quién? Al alma. Es decir, que ya mi personalidad, mi cuaternario inferior, ya es un vehículo del alma. Yo siempre recuerdo, ustedes saben que lo digo acá y lo digo siempre, lo que dice Maitreya, de la necesidad que vamos a tener en algún momento de transmutar incluso esa situación. Vamos, si hay preguntas, ustedes me las hacen, por favor, para que podamos continuar. En esta actividad, en esta primera parte, está el uso del Om. 3 veces Om. Cada uno de nosotros deberá buscar esa clave tonal que nos alinee con el Maestro. Esa clave tonal que nos alinee con el Maestro. Son 3 Om. Podemos decir Om. Ese primer Om, acá le puse 2 rayitas porque eso me alinea con ¿qué? Con el cuerpo mental inferior con el ser divino. Ese primer Om tiene por finalidad alinear el cuerpo mental de cada uno de nosotros inferior con el ser divino. Vamos al segundo Om. Ese segundo Om me alinea el cuerpo emocional con el ser divino. Y vamos al tercero entonces. Om. Ese tercer Om va a alinear el cuerpo físico con el ser divino. ¿Sí? Entonces, en el primer Om hay una alineación del cuerpo mental inferior con el ser divino. En el segundo Om hay una alineación del cuerpo emocional con el ser divino. Ustedes pueden ir siguiéndolo en el libro de los servicios o bien si tienen en el libro que estamos viendo. Ese tercer Om alinea el cuerpo físico con el ser divino. Cada uno en forma particular tiene un tono personal del Om, pero en realidad no es el tono, la clave tonal del Om cósmico Mariana. Nosotros tenemos que lograr a través de la práctica esa alineación con el Om cósmico. A medida que nosotros, es decir, que a tu pregunta de que cada uno tiene, no,
lo que nosotros vamos a lograr a través de la práctica es alinearme con el Om cósmico. Mientras estamos realizando entonces la meditación de alineación con el alma y estamos pronunciando el Om, nosotros podemos decir lo siguiente: yo soy un hijo de Dios que retorna al Padre. Yo soy un hijo de Dios que retorna al Padre, que es Dios mismo, que busca su conciencia. Qué cosa más maravillosa. Yo soy un creador que trata de crear el aspecto inferior de la deidad, que trata de alinearse con el superior. Tremendo. Entonces, vamos alineando el cuerpo mental inferior a medida que vamos pronunciándolo con el ser divino. Yo soy un hijo de Dios que retorna al Padre, que es Dios mismo que busca su conciencia. En la segunda pronunciación del Om, nosotros buscamos la alineación de nuestro cuerpo emocional con el ser divino. Es decir, yo soy un creador que trata de crear el aspecto inferior de la deidad, que trata de alinearse con el superior. Y en el tercer Om, entonces, buscamos la alineación del cuerpo físico con el ser divino. Ese es el objetivo del uso del Om. No es decir, a ver, el monje tibetano, obvio que la práctica, sobre todo de los monjes tibetanos, hacen que el Om de estos monjes sean cónsonos con el Om cósmico. Obviamente. Lo que nosotros tenemos que es, a través de la práctica, la realización del Om cósmico. Recuerdo en una actividad también hace mucho tiempo, y estoy como recordatoria, no sé qué es lo que me está pasando. Uno de los facilitadores, por ejemplo, hacía la actividad, y creo que era justamente esta, ¿no? Entonces, en el momento de realizar el Om, decían, cuando digamos el Om, quédense en silencio y digan mentalmente el Om, que puede perfectamente ser hecha. Es decir, por ejemplo, en la alineación con el alma, yo soy un centro foco de la llama del alma, vivencio el alma en todo lo que hago, oigo, siento, veo, saboreo y huelo. Es mentalmente repetir 3 veces el Om. Mentalmente repetí 3 veces el Om. Obviamente que ese día en la actividad había como 700 personas, así que era muy, muy especial lo que se producía. Pero también lo puedo hacer, porque acá lo importante no es que yo sea afinada o sea desafinada, porque nadie es desafinado en realidad. Lo que uno tiene que buscar es la afinación siempre. Entonces puedo hacerlo mentalmente, entonces puedo construir ese antashkarana, ¿sí? Y al construir ese antashkarana de alinearme con mi cuerpo mental inferior, con mi cuerpo emocional y con mi cuerpo físico. ¿Con qué? Con la divinidad. ¿Sí? Bien. Si hay alguna pregunta, podemos ir avanzando. ¿Qué se logra con la meditación? ¿Qué se logra con su práctica regular y con su correcta instrucción? Porque este es el otro tema, con su correcta instrucción. Entonces, se logra la transferencia de la conciencia del yo inferior al yo superior. Es decir, si nosotros, por ejemplo, en la meditación, recuerden lo que dijo
lo que dijo Joel Kuhl, que uno siente, es decir, queda insensible del cuerpo físico, no lo siento al cuerpo físico con una meditación. Es decir, que yo estoy elevando, ¿sí? Yo estoy transfiriendo de una conciencia física, etérica, a una conciencia mental superior, ¿sí? Eso es lo que yo estoy logrando con la meditación, con la práctica regular y con la correcta instrucción. La meta de la evolución del hombre en los tres mundos, es decir, logro esa meta de la evolución y dentro de lo que es la evolución es la ascensión en los tres mundos. Es decir, ¿cuáles son los tres mundos? Es el mundo físico, el mundo emocional y el mundo mental. Porque yo en realidad lo estoy trascendiendo a esos tres mundos a medida que voy practicando. Que consiste en alinear su triple personalidad. Entonces, con esta evolución que yo logro, alineo la triple personalidad con el cuerpo egoico, con el loto egoico, es decir, con el alma, con el ser interno, con el Cristo, tiene muchos nombres. Hasta ahí llegar, ¿no es cierto?, a obtener una línea recta y el hombre convertirse en el uno. Convertirme en el uno. No es que yo me lo busco al Dios, no. Me convierto en el uno. Muchas veces he pensado cómo obvio que las enseñanzas llegan cuando tienen que llegar, pero hasta hoy me acordaba que estudié 7 años de latín y 7 años de griego. Y cuántas traducciones y cuántas grandes obras, digamos, nos enseñaron. Obviamente, a uno le queda una base, ¿no? Pero decir, ¿cómo no llegar a concienciar todo eso? Y no solamente eso, sino la vida dentro de la religión, en el caso particular mío, dentro de la religión católica. ¿Cómo no llegar a apreciar realmente de que yo puedo convertirme en uno, alineándome con mi Cristo interno, concienciando? Bueno, vamos a continuar porque si no, bien. Esto entonces es lo que se logra con la meditación, con su práctica regular. Dice el maestro el tibetano, a veces lo que dicen los maestros quiero decirlo exactamente para que uno, porque además uno está uno está construyendo la Antaskarana con el maestro. Después entonará entonces 3 veces la palabra sagrada, emitiéndola suavemente. Ustedes saben que el Om tiene su origen en el segundo rayo, que es el rayo dorado, y que es la manifestación de la conciencia, que surge en realidad del logos cósmico. El Om es el primer hálito de manifestación y está puntualmente representado o manifestado como manifestación, valga la redundancia, del segundo rayo dorado, que es una energía, está destinada a ser empleada por las fuerzas del Señor Vishnu. Señor Vishnu, que es el
es el director, es el segundo, el director cósmico del segundo rayo, que es del rayo dorado, que es a su vez el Cristo cósmico. Esa energía del Om, entonces, como recién dijimos, miren cómo una cosa va concatenada exactamente con la otra. Esa energía del Om está destinada entonces a ser utilizada por el Cristo cósmico, que es el Señor Vishnu, por el Cristo de la Tierra, que es Lord Kuthumi, el Bodhisattva Nirmanakaya de la Tierra, y por todos los Cristos de la humanidad, es decir, por cada uno de nosotros. Hacer uso del Om y utilizarlo bien y con una práctica regular junto a la meditación y una correcta instrucción, entonces me va a unir, me va a hacer uno con el Cristo cósmico, con el Cristo de la Tierra y con todos los Cristos de la humanidad. Dice el maestro el tibetano. Después entonará 3 veces la palabra sagrada, emitiéndola suavemente la primera vez. La primera vez es suave. Ese primer Om, ¿se acuerda? La alineación, ¿qué alineación producía? Muy bien, del cuerpo mental con la divinidad. Perfecto. La segunda vez, más fuerte. ¿Recuerdan ese segundo Om que producía entonces qué cosa? La alineación de quién? Muy bien, del cuerpo emocional, del plano emocional con la deidad, con la divinidad. Y el tercer Om tiene que ser fuerte, porque el tercer Om hay que darle la orden al cuerpo físico, ¿sí? Para que se alinee con la divinidad. Bien, muy bien, gracias Normita. Om. El efecto sobre los 3 cuerpos va a ser triple. Luego procurará visualizar los 3 cuerpos. Lo tengo atrás para que lo tengamos muy presente a todo esto. Una de las cosas, dice el maestro Joel Kuhl, a lograr en la meditación cuando se la practica con regularidad y de acuerdo a una correcta instrucción, es la transferencia de la conciencia del yo inferior al yo superior, que es la meta de la evolución del hombre. En los 3 mundos, los planos físico, emocional y mental, que consiste en alinear la personalidad. Miren, mínimamente, alinear la personalidad, alinear el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo físico, etérico, emocional y el cuerpo mental. Alinear la personalidad. Una vez que nosotros tengamos alineada la personalidad, alinear con ese cuerpo o ese loto egoico. Y ahí obtener la línea recta para convertirse en uno. Dice que funciona, dice el maestro del tibetano, es poderoso y dinámicamente efectivo. Si es correctamente empleado con la mente, tercer Om, alinear el cuerpo físico, perfecto. Si es correctamente empleado con la mente y el corazón, produce cambios, es capaz de destruir lo que debe, miren, lo que es capaz, correctamente utilizado y bien enseñado y aprendido, es capaz de destruir lo que debe ser eliminado o finiquitado de la evolución humana para que ésta siga su curso inviolablemente.
es capaz de introducir cambios de acuerdo a los lineamientos, rayo azul, de buena voluntad, rayo dorado, inteligencia, rayo rosa y amor. Activo de la jerarquía espiritual de Shambhala dentro de la familia humana. Bien utilizado, el uso del Om funciona, es poderoso y dinámicamente efectivo. ¿Alguna pregunta? Bien, podemos continuar entonces. La alineación, esto es la alineación, ¿sí? El pronunciar el Om tiene entonces como efecto la alineación de el cuerpo, la personalidad con mi presencia yo soy, directamente. Esto es lo que así es como se ve. Así es entonces, ahí he vuelto. Necesito que me hagan con el dedito si la están viendo bien. Entonces, así es como se produce, se observa la alineación de la personalidad entonces con la alineación con el alma. Bien. Somos chispas en evolución que hemos venido del gran sol espiritual. Gracias, Mariana, muchas gracias porque tuve ahí una pequeña interferencia recién que me ha dejado. Somos entonces chispas en evolución que salimos, sí, fuimos eyectados, vamos a decir así, del gran sol espiritual central. Por lo tanto, compartiendo estas esencialidades, estas chispas han tenido esa particularidad cuando llegan a ese plano de conciencia que se llama el monádico, de tomar esa conciencia y decir yo soy conciencia de individualidad. De la conciencia del todo se pasa a la conciencia de la individualidad y comienza su descenso por los distintos planos hasta llegar al plano físico, físico. Ahí entonces se crea su envoltura física por medio del reino mineral, continúa ahora ya en una tarea de ascensión y se manifiesta su envoltura vital por medio del reino vegetal, luego sigue en su ascensión y se manifiesta su envoltura emocional por medio del reino animal y sigue en su ascensión y se manifiesta en la envoltura mental creándose el reino humano. Ahora bien, este trabajo de ascensión, ¿no es cierto?, que se realiza, en realidad, en el trabajo de ascensión, se comienza a trabajar ¿para qué? Para el encuentro de esa clave tonal, de esa unificación. Por eso es muy interesante la pregunta que hiciste, Mariana, si es que cada uno tiene su clave tonal al momento de pronunciar el Om. Y en realidad hay una clave tonal universal, que es a la que yo me tengo que alinear, y que la única manera en que tengo para alinearme es a través de la práctica rítmica. Y que a su vez es lo que a mí me va a manifestar en definitiva, la unificación es lo que me va a precipitar, vamos a hablar en estos términos, lo que me va a precipitar o lo que me va a convertir en uno con la humanidad, en uno con el gran sol espiritual central.
Es importantísimo el uso del OM como clave tonal entonces para la unificación. Bien, en esa tarea de la unificación, ¿yo con quién me voy a unificar? Porque yo digo, no, yo con esta no me voy a juntar, con este otro tampoco porque no me gusta cómo habla, este otro por el color de piel que tiene. Bueno, estamos acá en este tema. Disculpen, ha sido un chascarrillo, pero en esto realmente tengo que decir que tenemos que absolutamente despojarnos de todo ego, de toda personalidad. Tenemos que despojarnos de toda separatividad, porque la separatividad es un perjurio. La separatividad es lo que digamos, nunca vas a lograr a través de la separatividad justamente lograr esa clave tonal y en el camino de ascensión nunca vas a lograr la unificación, que es el objetivo. Porque si bien uno dice cuál es el objetivo, es la ascensión, en realidad el objetivo es la unificación. Es el volverme uno, es volverme conciencia del todo. Ahora bien, este trabajito del que nosotros estamos hablando, de la vecina, que con esta no me voy a juntar porque es muy chismosa, con este tipo no me voy a juntar porque este tipo, imagínense todas las cosas que ustedes dicen, piensen y todo lo demás, y que tiene que ver con la personalidad. La unificación, que ahí ya, digamos, entramos en una meditación horizontal. Yo ya de una meditación vertical a la alineación con el alma, con el Cristo, con la jerarquía espiritual de Shambhala, con el Nirmanakaya, con el Cristo de la Tierra, con el Logos planetario, etcétera, etcétera. Bueno, la unificación, ¿con quiénes? Es con los demás congéneres, es con los miembros del grupo espiritual, es con los ciudadanos del país, es con la raza humana. Esa vendría a ser el trabajo de meditación horizontal. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, de volverme uno con el otro, de volverme uno con los demás, volverme uno con los seres vivos, volverme uno con los miembros del grupo espiritual, aunque no me gusta lo que me diga y que si a mí me dicen algo la personalidad refunfuña y porque no estoy de acuerdo, pero yo sé, tengo que trabajar eso, tengo que disciplinar mi cuaternario inferior. Entonces, tengo que realizar ese trabajo interno, que en realidad es un trabajo externo, pero que tiene que ver con lo externo, porque tiene que ver con mi personalidad. Tengo que unificarme con los ciudadanos del país. Yo me tengo que unificar con los macristas, con los kirchneristas, con los radicales, con los peronistas, con los socialistas. Tengo que unificarme con todo, de eso se trata. Es un chiste, pero va muy en serio. La separatividad es perjurio, es tremendo. Le han puesto una palabra a algunos periodistas. Hay que trabajar mucho la personalidad, el ego, el pensar que yo siempre tengo la razón. Ustedes no se imaginan lo que yo estoy trabajando en estos días. Y con estas actividades me duele el cuerpo. Sinceramente se los digo, porque tengo que pensar que yo no tengo la razón por tener la razón y aunque la tuviera tampoco la tengo, la razón no es mía
¿Y qué es la razón en definitiva? Es la personalidad. Tengo que trabajar sobre cada uno de los aspectos del cuerpo causal y ahí es donde yo me tengo que concentrar. No se trata de que tenga la razón, no es así. Se tratará, rayo verde, la verdad, pero no es mi verdad, sino la verdad de Dios la que es, la verdad como aspecto divino, no la de mi personalidad. Estos días he tenido que trabajarla un montón, y meditar en cada una de las acciones. Y hay momentos en que, quiero decirles que cuando uno te preparan como abogada, que en el caso de mi persona, es como que obviamente hablan de la mitad y la mitad de la biblioteca, y no es así. Uno tiene que ir por el camino del medio. Vamos a tratar de continuar. Pero lo tengo que trabajar, hay que trabajar esa personalidad. La separatividad es un perjurio. No podemos estar expulsando gente de los grupos, no podemos estar expulsando gente de aquí, echando gente de allá. Trabajar la tolerancia, Normita. Pero trabajar la tolerancia, sí, yo tengo que trabajar la tolerancia. Pero hay veces que en ese trabajo de la tolerancia es como que, bueno, lo tolero. Y va más allá, porque tengo que amar a esa persona. Tengo que reconocer en esa persona su Cristo interno, que es una chispa en evolución, exactamente como yo. Bien, va más allá de trabajar la tolerancia. Y después está la unificación con la mónada, la divina mónada, y con el logos cósmico, es decir, con Dios. Hay que reconocer, bien, siguiendo adelante entonces con la meditación, la meditación de la alineación con el alma, hay un punto en donde se reconoce, entonces, habíamos dicho que se reconocen los 7 aspectos. Hay un momento en donde se reconoce la actividad del alma en cada uno, entonces, de los 7 chakras. En cada uno de los 7 planos, ¿no? ¿Sí? Se reconoce la actividad del alma, la actividad del ser interno. En cada uno de los 7 planos, en cada uno de los 7 chakras, por ejemplo, dice, mi mundo y cuerpo mental están llenos de la luz de mi alma, que los absorbe y unifica con ellos. Entonces, visualizo el cuerpo mental. Visualizo el cuerpo mental lleno de luz del ser interno, y me voy unificando. Mi cuerpo mental se va unificando. Acuérdense que se absorbe esa personalidad, ese cuaternario inferior. Mi alma, mi ser interno, es una con mi mónada, mi mundo emocional y mi cuerpo astral están colmados por la luz del alma. Ahora viene la absorción, ¿no es cierto?, de mi cuerpo emocional y mi cuerpo emocional y mi cuerpo astral, el cuerpo emocional, que es lo mismo, que están colmados por la luz de mi alma. Es luz. Y ahí se absorbe y unifica con ellas. Y el tercer Om que habíamos dicho, mi mundo material y mi cuerpo físico etérico están inundados por la luz de mi alma, que es mi cuerpo físico, que es el más fuerte. Acuérdense que este es el mundo material que tiene que recibir la orden más reclara, ¿sí?, para que se dé cuenta definitivamente y que se absorbe y que se unifica con ellos. Mi alma solo irradia luz de mi mónada.
en un esplendoroso loto de 12 pétalos que habita en mi corazón. 12 pétalos que habita en mi corazón. ¿Se acuerdan los pétalos que nosotros habíamos visto cuando vimos los chakras? De cuyo centro eclosiona la joya en el loto, irradiando la resplandeciente llama triple. ¿Qué es la joya en el loto? A ver si me pueden decir. ¿Qué es la joya del loto? Bien. También en la meditación, entonces, ¿qué es lo que realizo? Después están los 7 aspectos, ¿sí? Realizo entonces, reconozco la actividad en cada uno de los 7 chakras. Cuando yo realizo, muy bien, Mariana, muy bien, muchas gracias, creo que sos Mariana, gracias, Mariana. Ese es la joya. Mi joya es mi Cristo. Gracias. Se despiertan entonces los 7 chakras y el alma va poniendo, miren esto, al ser inferior ya bajo su influencia. Entonces, ¿cuál es la actividad en esta meditación de alineación con el alma? Reconocer el alma en cada uno de los 7 rayos, reconocer el alma en cada uno de los 7 principios universales, reconocer el alma en el facilitador, en la enseñanza y en el grupo. Gracias Patricia. Reconocer entonces el alma en el facilitador, el ser interno, en el alma, en la enseñanza y en el grupo. Y reconocer que todo, absolutamente todo, está manifestado. Esto parecen los 7 pasos de la precipitación, pero visto desde la meditación de alineación con el alma. Finalmente, entonces, reconozco que todo está manifestado. Cuando finalmente, ¿qué digo? Yo soy, cuando finalmente afirmo, yo soy haciendo que todo lo que afirmo positivo, bueno y constructivo de mi alma suceda ahora y a lo largo de toda mi vida, sin que tenga que hacer ningún esfuerzo, porque está ocurriendo ya. Yo tengo la realización consciente del ser interno. Los maestros de sabiduría de la jerarquía espiritual de Shambhala permanecen conmigo dándome sus bendiciones, protegiéndome y manteniéndome firme en el sendero, realización y exteriorización de todo lo que es mi alma eternamente. Amén. Om. 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 Bien, con esto damos por concluida la actividad de hoy. Recuerden digamos, el material de apoyo. En este caso en particular el tomo 1 no se lo podemos pedir a las distribuidoras, los libros físicos, pero sí los tenemos para poder adquirirlos en www.lametafísica.com/ebooks. Cualquier pregunta que deseen pueden dirigirse por mensaje privado a Facebook Metafísica Sendero de Luz, día lunes, jueves, viernes, actividades regulares de metafísica en el grupo. Muchísimas gracias, gracias Padre, gracias a cada uno de ustedes y nos vemos el próximo lunes y el próximo jueves y con mi persona el próximo viernes. Un abrazo inmenso. Muchísimas gracias.